El día de hoy el gesto motor que analizaremos es una plancha, específicamente los movimientos del codo. En la posición inicial, el análisis del movimiento se dará en cadena cerrada. La primera articulación en la que nos vamos a enfocar será la húmero-cubital. En ella vamos a encontrar una osteocinemática de extensión de codo en un plano sagital y en un eje transversal. Los factores que van a limitar este movimiento van a ser las fibras anteriores del ligamento colateral medial, la cápsula anterior y los músculos flexores. En su artrocinemática vamos a encontrar que la tróclea va a rodar y se deslizará sobre la escotadura troclear en sentidos contrarios. Y en la miocinética observaremos que el músculo agonista es el tríceps braquial, los antagonistas el bíceps braquial, el braquiorradial y el braquial, y el sinergista el músculo anconeo. En la articulación húmero-radial vamos a tener un movimiento de extensión de codo nuevamente en un plano sagital y en un eje transversal. Los factores que lo limitan van a ser los mismos que la articulación anterior, y en su artrocinemática vamos a encontrar que el capítulo va a rodar y se va a deslizar sobre la fosita articular en sentidos contrarios. En su miocinética vamos a encontrar que el tríceps braquial es agonista, el bíceps braquial, el braquiorradial y el braquial son antagonistas, y el anconeo es un músculo sinergista. En la articulación radiocubital proximal vamos a encontrar en la osteocinemática una pronación del antebrazo en un plano transversal y un eje longitudinal. Los factores que limitan este movimiento son el bíceps, los músculos opinadores y el complejo cúbito-carpiano. En su artrocinemática vamos a observar un giro del anillo fibroóseo sobre la cabeza del radio, y en su miocinética vamos a tener al pronador redondo como agonista, al bíceps braquial y al supinador como antagonistas y al pronador cuadrado como sinergista. En la articulación radiocubital distal igualmente nos encontraremos con una pronación del antebrazo en el plano transversal y en el eje longitudinal. Los factores que limitarán este movimiento van a ser el pronador redondo y el cuadrado, el ligamento capsular palmar, la cuerda oblicua, la membrana interósea, el ligamento cuadrado y el complejo cúbito-carpiano. En su artrocinemática vamos a observar que la cabeza del cúbito rueda y se desliza sobre la escotadura cubital del radio en sentidos contrarios, y en su miocinética vamos a observar al pronador cuadrado como agonista, al bíceps braquial y al supinador como antagonistas y al pronador redondo como músculo sinergista. En nuestra posición media, el análisis de movimiento será en una cadena cerrada. La primera articulación es la húmero-cubital. Su osteocinemática es una flexión de codo en un plano sagital en un eje transversal. La artrocinemática, la tróclea rueda y se desliza sobre la escotadura troclear en sentidos contrarios, teniendo como agonistas el braquial, bíceps braquial, antagonistas tríceps braquial y sinergistas pronador redondo y braquiorradial. En la articulación húmero-radial, nuestra osteocinemática es una flexión de codo en un plano sagital y un eje transversal. Nuestra artrocinemática, el capítulo rueda y se desliza sobre la fosita articular en sentidos contrarios, teniendo como agonistas el braquial, bíceps braquial, antagonistas tríceps braquial y sinergistas pronador redondo y braquiorradial. Y en nuestras articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal, el análisis es igual que en la posición inicial. En la posición final analizaremos la articulación húmero-cubital. Esta tiene un movimiento de flexión y extensión en un plano sagital con un eje transversal. En la osteocinemática hay una flexión de codo con una amplitud de 79 grados, y algunos factores que limitan el movimiento son músculos, cápsulas y ligamentos. En la artrocinemática encontramos que la escotadura troclear, la parte cóncava, rueda y se desliza sobre la tróclea, la parte convexa, en el mismo sentido. Y en la miocinética encontramos los mismos músculos
que anteriormente se mencionaron. En la articulación humerorradial encontramos un movimiento de flexión y extensión en un plano sagital con un eje transversal. En la osteocinemática tenemos la flexión de codo y algunos factores que lo limitan son los músculos, la cápsula y sus ligamentos. En la artrocinemática encontramos la fosita articular, rueda y se desliza sobre el capítulo en el mismo sentido, siguiendo la regla cóncava, convexo respectivamente. Y en la miocinética tenemos los mismos músculos mencionados anteriormente. En la articulación radiocubital proximal tenemos un movimiento de supinación-pronación en un plano transversal en un eje longitudinal. La osteocinemática es la pronación del antebrazo y los factores que lo limitan son músculos. En la artrocinemática podemos encontrar el giro de la cabeza del radio sobre el anillo fibro-óseo en el movimiento de pronación. Y en la miocinética tenemos los mismos músculos anteriormente mencionados. En la articulación radiocubital distal tenemos un movimiento de supinación y pronación en un plano transversal en un eje longitudinal. La osteocinemática es la pronación del antebrazo con una amplitud de 21 grados. Con factores que los limitan podemos encontrar músculos, ligamentos y membrana interósea. En la artrocinemática encontramos que la escotadura radial, la parte cóncava, rueda y se desliza sobre la cabeza del cúbito, que es la parte convexa en el mismo sentido. Y en la miocinética podemos encontrar los mismos músculos mencionados anteriormente en las articulaciones anteriores.